¿Qué tal? Bienvenidos a este segundo encuentro. Si recuerdan, en el primer encuentro habíamos generado nuestro primer proyecto en Proteus a través del asistente para la creación de proyectos. En esta oportunidad vamos a realizar nuestra primera simulación a partir del esquema de un circuito eléctrico. Si observan, esta es la pantalla de bienvenida de Proteus. Aquí tenemos los proyectos recientemente creados. Este sería el primer proyecto. Aquí observamos la extensión de los archivos de proyecto de Proteus, es la extensión PDS PRJ, perdón. Hacemos clic en el proyecto que habíamos creado y accedemos a la captura de esquemática del módulo ISIS. ISIS es el módulo de Proteus en donde podemos dibujar los esquemas eléctricos y electrónicos y a partir de ahí realizar su simulación. ¿Cómo incorporamos elementos a nuestra área de trabajo para poder dibujar nuestros circuitos? De la siguiente manera, seleccionamos el modo componente haciendo clic en este icono, el que está debajo de la flecha de selección en la barra de modos, y a partir de ahí, si observamos aquí en esta área denominada selector de objetos, nos aparecen dos botones. Haciendo clic en P, nos introducimos a lo que sería la búsqueda de componentes en las distintas librerías que tiene el Proteus. Las librerías en este caso están ordenadas por categorías y subcategorías. Para el circuito que voy a simular necesito tres componentes: una batería, una resistencia y un switch o interruptor. Yo puedo llegar a buscar, si conozco con antelación los nombres de los componentes que voy a emplear, escribiendo aquí en Keyword el nombre del componente. En este caso, una batería, hago doble clic para que se incorpore en la lista de mi selector de objetos. A partir de ahí voy a ir seleccionándolos después para incorporarlos a mi circuito. Otro elemento que vamos a necesitar, como les decía, es una resistencia. En este caso vamos a hacer la búsqueda del componente por categoría y subcategoría. La categoría que vamos a seleccionar es de resistores y la subcategoría resistores genéricos. A partir de ahí seleccionamos el componente, hacemos doble clic. Observamos aquí, aparece el símbolo y lo que sería el layout del componente para el caso que diseñemos un circuito impreso. Observamos acá, se nos agregó a nuestra lista de dispositivos y el tercer elemento que necesitamos para esta primera simulación, les decía, es un switch, un interruptor. Aquí está seleccionado ya porque lo busqué directamente por el nombre. Hago doble clic, se me agrega a mi listado de dispositivos. Bueno, teniendo los tres elementos en mi listado de dispositivos, ya puedo pasar a dibujar el esquema de mi circuito. Si quiero hacer un zoom sobre el área de trabajo de mi hoja esquemática, manteniendo apretada la tecla Control con el scroll del mouse, puedo llegar a hacer un zoom en mi área de trabajo. Aquí observamos en la ventana de previsualización toda la hoja y el rectángulo en verde me está indicando en qué sector de mi hoja de trabajo estoy trabajando o está visualizado ahora. Vamos a proceder al dibujo del esquema. Seleccionamos los componentes y los vamos arrastrando haciendo clic al área de trabajo. Para que quede emplazado, hacemos otro clic y así procedemos con todos los componentes que necesitamos para dibujar un esquema. Para cambiar la orientación de los componentes podemos hacerlo aquí desde el selector de dispositivos con estas funciones acá de la barra que está al lado de la barra de modo.
En este caso, todas las barras pueden ser reubicadas en otras partes. Esta sería la ubicación por defecto. Pero en este caso, las acciones que realicemos sobre el elemento seleccionado simplemente se observan en la ventana previsualización. No puedo rotar uno de los elementos que ya tengo emplazado en mi hoja de trabajo a través de estas opciones. Para hacerlo en mi hoja de trabajo debo pasar al modo selección, seleccionar el componente, clic derecho, menú contextual y ahí rotar. En este caso voy a hacer una rotación de 90 grados en sentido horario. Bueno, tengo los tres elementos que van a formar parte de mi circuito. Tengo que hacer ahora el conexionado. Para eso me ubico en los terminales de mi componente al cual quiero realizar un conexionado. Selecciono el terminal de origen y me voy hacia el terminal destino. Y así podemos ir dibujando nuestro circuito. Tenemos el circuito, podemos proceder a la simulación del circuito. Pero antes de eso, tenemos que tener en cuenta que para visualizar determinados datos del circuito que se está simulando, necesito incorporar algún tipo de instrumento. En este caso vamos a suponer que quiero observar la diferencia potencial que existe en la resistencia de carga. Para eso debería seleccionar, por ejemplo, un voltímetro de corriente continua. En la opción Instrumentos de la barra de modo, tenemos los diferentes tipos de instrumentos que soporta este simulador. En este caso está seleccionado voltímetro de corriente continua. Una vez seleccionado, nos dirigimos hacia el área de trabajo, hacemos un clic y ya podemos emplazar el voltímetro en el lugar del circuito que queramos medir la diferencia potencial. En este caso, vamos a medirla sobre la resistencia de carga. El voltímetro, como bien saben, se conecta en paralelo y a partir de ahí sí puedo simular mi circuito. Aquí abajo, en el borde inferior izquierdo, aparece el tiempo de simulación. Y en este caso, la diferencia potencial es de 0 voltios porque está el interruptor abierto. Cuando cierro mi circuito, la tensión de la fuente queda aplicada sobre la carga. Bueno, hasta ahí este segundo encuentro. En el próximo encuentro seguiremos avanzando con esta herramienta de software para la simulación de circuitos. Muchas gracias. Para parar la simulación, lo hacemos aquí.